Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Lesión del plexo braquial, dirigida por nuestro ponente, el doctor Ramiro Ledesma Negreiros, médico asistente y subespecialista en miembro superior y microcirugía del Servicio de Traumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Ledesma. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Bueno, en esta ocasión, pues, hemos sido invitados para poder realizar la ponencia con respecto a lesiones del plexo braquial. Entonces, es importante poder tener el conocimiento de una de las patologías que día con día se va acrecentando debido al aumento del parque automotor y automovilístico. En este caso, pues, ya que muchas de las lesiones del plexo braquial son generadas por los accidentes de tránsito, y en este caso, por ejemplo, el uso de motos también en los demás departamentos del país. Entonces, para ello es necesario tener un conocimiento mínimo necesario como para poder saber diagnosticar, saber manejarlo y referirlo a un lugar indicado para un manejo adecuado, ya que los tiempos son importantes en estas patologías del plexo braquial. En este caso vamos a hablar de lesiones del plexo braquial del adulto y generadas por traumatismos, ¿no? Muy bien. Empezamos. Entonces hay que tener en cuenta cómo se forma el plexo braquial. Hay que tener en cuenta que parten de las raíces cervicales que conforman C5, C6, C7, C8 y T1. Dichas raíces, que son 5 raíces, van a formar lo que se llaman los troncos, que son 3 troncos, el superior, el medio, el inferior, los cuales se subdividen en 3 divisiones, tanto anteriores como posteriores, dando paso a los fascículos y por ende estos fascículos dando pase a los nervios que ya conocemos. Uno de los nervios tenemos el nervio radial, el nervio musculocutáneo, el nervio cubital, el nervio axilar y el nervio también que ya se mencionó, que es el mediano y el cubital, que son parte de la inervación del miembro superior, lo cual va a permitir realizar los diferentes movimientos y acciones realizadas tanto por la mano, por el codo y por el hombro. Muy bien, este es un gráfico que tenemos acá que nos permite determinar las diferentes raíces y las diferentes inervaciones que dan cada uno de los nervios y los músculos que están inervados. Entonces, si nos vamos a centrar básicamente en el tema de la mano, vamos a ver que el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital son los 3 principales nervios, los cuales dan inervación tanto a los músculos extensores como músculos flexores de la mano y también los músculos pronadores y supinadores, que permiten realizar los diferentes movimientos tanto de flexo-extensión de la mano y pronosupinación. Con respecto a la parte epidemiológica, más o menos tenemos que saber entre que las lesiones generalmente son lesiones supraclaviculares, también hay posteroclaviculares, infraclaviculares, pero las supraclaviculares están relacionadas más o menos al 75 al 80% de las parálisis braquiales incidentes. Y dentro de estas son generadas por traumatismos. El grupo etario más o menos va entre los 20 a los 40 años de edad, que son la población más afectada por dichas lesiones, ya que son las más expuestas a los accidentes automovilísticos que generen este tipo de lesiones. Entonces, algunos lo dividen en parálisis de tronco superior e inferiores. Entonces, las parálisis del tronco superior, parálisis de Ehlers, que lo conocen, que es C5-6-6, y parálisis de Klungren, que son más o menos, dentro de todas estas patologías, las superiores son entre el 20 al 25% de todos los traumatismos y las inferiores son entre el 0.6 a 3% de las lesiones de plexo braquial. Vemos acá una imagen en la cual nos hace suponer que todas estas, mayormente el 75-80% de las lesiones del plexo braquial están generadas por los accidentes, tanto accidentes automovilísticos, accidentes laborales también, por caídas de altura a nivel,
que vemos acá. Entonces, ¿qué es importante tener? En la clínica es importante tener una buena anamnesis, una buena información que brinde el paciente y la valoración o exploración física. Básicamente, cuando uno necesita saber o diagnosticar una lesión de plexo braquial, pues vemos limitación de la movilidad de la lesión. Entonces, es importante preguntar al paciente en qué momento ocurrió el accidente, cómo ocurrió, algún mecanismo, la posición en la que adoptó al llevar el accidente, y ello nos va a hacer suponer o ya nosotros poder delimitando el nivel de la lesión y el grado de lesión que pueda tener. También ver quién es el informante, el paciente o la familia misma, que nos brinden una buena información, y la valoración. Si nos dimos cuenta, al inicio se mencionó, por ejemplo, que dentro de todas las raíces del plexo braquial, iban a dar de los principales nervios, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, los cuales van a inervar la mano. Entonces, de primera intención, si yo veo en la valoración a mi paciente que sospecho que tiene una lesión de plexo braquial y veo que tiene limitación para flexo-extensión de la mano, ya me está haciendo suponer que tiene lesiones de estos nervios. Y si me tiene lesiones de estos nervios, me hace suponer que tendría una lesión de plexo braquial inferior. Si tiene flexión de codo y abducción de hombro, me hace suponer que el paciente netamente estaría teniendo una lesión de plexo braquial solamente inferior. Pero si no tiene ningún movimiento de los ya mencionados, me hace suponer que la lesión completaría una lesión de plexo braquial completa, ¿sí? Es importante entonces la anamnesis, valorar el tipo de paciente que tenemos y la evaluación o exploración física que debemos evaluar. Dentro del apoyo al diagnóstico, ¿qué es importante? Dentro de la parte imagenológica, solicitar una radiografía de tórax de primera intención, ya que me va a permitir delimitar si el accidente ha generado alguna fractura en alguna estructura ósea o no. Y posterior a ello, valoraré si necesito solicitar una resonancia magnética nuclear para ver si la lesión me va a determinar algún compromiso adyacente que podemos ver en algunas lesiones cuando son rupturas o arrancamientos desde la médula, que se llaman lesiones preganglionares, pueden formar pseudomeningoceles. Entonces tengo que saber más o menos el nivel de la lesión, el grado de lesión que puede complicar en la lesión del plexo braquial. ¿Qué más puedo solicitar? Una electromiografía. ¿Debemos tener en cuenta que es importante solicitar una electromiografía? Sí. Como apoyo al diagnóstico inicial, correcto, pero a partir de las 3 a 4 semanas post-accidente o post-lesión. Solicitar antes de ese tiempo no es fidedigna y no es valedera la electromiografía, ya que no hay denervación todavía cuando ocurre la lesión del plexo braquial. Por ende, recién a las 3 semanas o 4 semanas se empieza a ver la denervación y por ende sería válida tanto con sensibilidad y especificidad la electromiografía. ¿Sí? Entonces, dentro de la clasificación de las lesiones de plexo braquial, como ya las había mencionado, existen unas que lo clasifican en preganglionares y posganglionares. ¿Qué utilidad tengo o me da el saber si es preganglionar o posganglionar? Si es posganglionar, como vemos acá en la imagen, que es un rayo de color rojo, las posganglionares son de mejor pronóstico que las preganglionares. Si fuesen las preganglionares, como estoy señalando acá con el puntero, son aquellas lesiones que ha ocurrido una avulsión o arrancamiento desde el origen de la médula. Este tipo de lesiones son las que forman pseudomeningoceles y son las de peor pronóstico, ya que es irreparable este tipo de lesión, ya que se ocasiona desde la médula. A diferencia de las lesiones postganglionares, que sí son, como su nombre dice, postganglionares, justamente cuando ya salen de las raíces, que son más factibles de reestructurar y hacer la neurorrafia, ¿sí? Y asimismo existe una clasificación basada en la ubicación de la lesión. Entonces, de todo el plexo braquial, como ya mencionamos, C5, C6, C7 y T1, ¿sí? Son aquellas que me van a decir si son lesiones parciales o totales. Si es parcial, se subdivide en lesiones altas o lesiones bajas. Si son lesiones bajas, no tienen movimiento de mano ni de dedos. Si son lesiones altas,
tienen limitación o no tienen movimiento de abducción o flexión de codo. Entonces es importante poder saber para ello plantear un manejo a seguir. Dentro del tratamiento, ¿qué tratamiento tenemos en la actualidad? Tenemos 4 posibilidades y va a depender del grado de la lesión, del nivel de la lesión. Entonces tenemos, y del tiempo, que es importante saber el tiempo de lesión. Entonces tenemos reparación directa de nervios. ¿Cuándo se realiza una reparación directa de nervios, una neurorrafia? Cuando son aquellas lesiones evidentes, en este caso, por ejemplo, por armas punzocortantes, que se evidencia que ha sido por un objeto de estos, lo cual lo único que tendríamos que hacer es ingresar a explorar el plexo braquial y hacer una anastomosis término terminal del nervio, ¿no? Una neurorrafia. Asimismo, ¿cuándo uso injerto de nervios? Se usa injerto de nervios cuando ocurre mucho tiempo pasado desde la lesión y yo no fui diagnosticado a tiempo, entonces existe un término que se llama degeneración walleriana. La degeneración walleriana hace o genera el nervio que se retraiga y se degenere y por ende el defecto no me va a permitir realizar una neurorrafia término terminal y por ende necesito un injerto. ¿Y de dónde puedo sacar injertos de nervio? Ya tenemos hoy en día que venden injertos cadavéricos y también podemos obtener del mismo paciente, autoinjerto de nervios. ¿Y de dónde una zona dadora? Es el nervio sural, ¿no? Y acá viene el término de neurotizaciones. ¿Cuándo se realizan las neurotizaciones? Idealmente nosotros esperamos dentro de los 6 meses de la lesión del plexo braquial que el paciente recupere alguna movilidad o algo de reinervación. Si pasado esos 6 meses veo que no recupera el paciente, lo que tendría que hacer sería neurotizaciones dependiendo el nivel y el tipo de lesión. Por ejemplo, ¿con quién puedo transferir un nervio? Podría transferir el nervio accesorio espinal al supraclavicular para la abducción del hombro, ¿no? Y también, asimismo, podría realizar la última opción, las transferencias músculo-tendinosas. Las transferencias musculares, tenemos, por ejemplo, un gran dador de esto que se usa con microcirugía, que podría ser la transferencia del músculo gracilis. Se obtiene el músculo gracilis del muslo y se realiza una transferencia con arteria, nervio y vena. Y si necesito hacer transferencias de tendones, si yo tengo una lesión parcial, puedo usar las transferencias de tendones. Podría usar transferencias de flexores a extensores para recuperar la movilidad de la mano. En lesiones parciales solamente se pueden hacer las transferencias de tendones. En lesiones totales no se puede hacer transferencia de tendones ya que no tenemos músculos activos que puedan ayudarnos a suplir la demanda de los músculos que están lesionados por la lesión del plexo braquial. ¿Sí? Entonces acá tenemos un flujograma del manejo. Por ejemplo, acá ponemos parálisis del adulto, lesiones penetrantes y lesiones por tracción. Dentro de las lesiones penetrantes, como les mencioné, eran, por ejemplo, por arma blanca. Entonces, si yo sé que es por arma blanca, podría intervenir con urgencia dentro del paciente dentro de los 2 a 3 días, porque ya posterior sabemos que existe un problema que es la degeneración walleriana y por ende tendríamos que usar autoinjerto de nervio para reparar. Entonces, la intervención podríamos hacer para el supraclavicular, injerto de nervio, como les mencioné, si pasa mucho tiempo. Acá mismo podemos infraclaviculares, neurorrafias directas, término terminal, y asimismo, cuando hay defectos, como dice, pérdida de sustancia o demora en el tiempo de reparación, podremos usar los injertos de nervio. Si fuese por arma de fuego, que puede ocurrir, podemos hacer. Tendremos que saber identificar si son con lesiones asociadas. ¿Qué lesiones asociadas podemos ver? Lesiones de compromiso vascular, ¿sí? Y si son solamente nerviosas, podemos observar durante los 3 primeros meses hasta los 6 meses que ya se mencioné, vemos cómo va recuperando el paciente escalonadamente y posteriormente veremos cómo la observación y qué necesitamos continuar al siguiente manejo. A diferencia de lesiones por tracción, ¿sí? Son por tracción, son lesiones parciales, con lesiones vasculares o también con abulsiones, como les mencionaba, si son abulsiones preganglionares o lesiones postganglionares. Si son lesiones parciales, la conducta sigue observar por 3 a 6 meses
no recupera dentro de los 3 meses o a los 6 meses solicitan, indican explorar. ¿Y qué vamos a explorar? Evidenciar, hacer neurotizaciones, hacer liberaciones fasciculares de cada paquete o de cada raíz nerviosa. Asimismo, cuando son con compromiso de lesión vascular, hay que entrar junto con vascular para hacer la reparación vascular y asimismo la reparación nerviosa. ¿Sí? Si hay buen tema vascular y no hay daño vascular, la reparación vascular pasa a segunda instancia y posteriormente se realizaría la reparación de nervio. Siempre hay que hacer precoces cuando hay una lesión evidente de nervio por lesiones penetrantes sobre todo, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ello sería alguna de las informaciones con respecto al plexo braquial. Antes de ello, quiero mencionarles, por ejemplo, este es un caso nuestro que tuvo un paciente, este paciente fue una lesión de plexo braquial completa, ¿sí? Entonces, en él, ¿qué es lo que se le hizo? Ya que tenía una lesión completa, el paciente ya tenía más de 6 meses de lesión, entonces, acá vemos a nivel supraclavicular una incisión y a nivel de la pectoral menor del lado izquierdo vemos que también se le hizo una incisión por el reborde de la tetilla. Acá se le hizo 2 transferencias nerviosas. Una de ellas fue el accesorio se le transfirió al supraclavicular y se cogió 3 ramas de nervios intercostales y se transfirió a un nervio que se llama músculo cutáneo para que el paciente pueda tener flexión de codo y el accesorio para que pueda tener abducción. Este paciente lo que se busca solamente es hacer abducción y flexión de codo. Él no va a llegar a tener movilidad de dedos ya que la lesión fue completa. Entonces, en este tipo de pacientes con lesión de plexo braquial completo, lo que se busca hacer es la triple pinza. Pinza tóraco-humeral, pinza anterobraquial y hacer junto con la artrodesis de la mano para poder tener un apoyo con el brazo lesionado. Entonces acá podemos ver un paciente que este paciente fue operado a las 3-4 semanas de operado de la primera cirugía, ya él empezaba a abducir. Y todavía estamos en espera de ver cómo empieza a flexionar el codo porque vamos solamente 2-3 meses de lo operado de la transferencia de intercostales a músculo cutáneo. Entonces vamos a dar acá para poder ver el video. Doctor, buenos días. Entonces ahí podemos ver cómo el paciente abduce, ya empieza a abducir y él mismo dice, ahí vemos ya cómo empieza a abducir. Y ya puede abducir. El tema es que él todavía no puede flexionar porque está muy prematuro de la cirugía de los intercostales al músculo cutáneo. El nervio se regenera 1 milímetro al día, tenemos que tener en cuenta, entonces va a depender del nivel de anastomosis o neurorrafia que se haya realizado para ver cuánto tiempo aproximadamente. Este tipo de lesiones para músculo cutáneo tarda más o menos en recuperarse entre los 8 a 9 meses posoperado, ya vemos flexión de codo. Por eso es que en él todavía no vemos alguna flexión de codo. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Ledesma. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema tocado el día de hoy? Bueno, es importante tener en cuenta que estas lesiones hoy en día se pueden manejar y ayudar en la reincorporación de un paciente con este tipo de lesiones. Tengamos en cuenta que las lesiones del plexo braquial son una de las lesiones más severas dentro de la patología del miembro superior que existe. Pero hoy en día, con un buen manejo, un buen diagnóstico y temprano y oportuno manejo, se puede tratar de recuperar funcionabilidad parcial en las lesiones totales. Y prácticamente en 80-90% cuando son lesiones parciales se llega a recuperar porque se usa tanto reparación de nervios como transferencia de tendones. Entonces, hoy en día sí se pueden manejar. Procuremos de hacer una buena referencia, un buen manejo, un buen diagnóstico y poder recuperar al paciente dentro de toda la lesión que tiene el paciente, ¿sí? Muchísimas gracias nuevamente y agradecemos a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y las tele-IEC realizadas
De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran en una próxima telecapacitación o tele-IS. Y sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Gracias, muy amable. Que tengan buenas tardes.